Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Adolfo López de Munain, Pablo Cerrón y Jesús María Izpurúa. Los tres están detrás de un proyecto que se llama Miramón Pharma. Adolfo López de Munain es neurólogo, estudió medicina y actualmente es director del área de neurociencias del Instituto Biodonostia y director científico del Instituto Carlos III. Pablo Cerrón es licenciado en químicas y esta es la segunda startup que crea. La anterior, también en Guipúzcoa, se llama Gomavial Solutions y se situaba en el área del reciclaje de neumáticos. Y finalmente Jesús María Izpurúa, que es catedrático de Química Orgánica de la Universidad del País Vasco. Bueno, espero que vosotros estéis ya organizados para ver quién responde cada vez, porque os voy a empezar preguntando por cosas que los tres sabéis perfectamente, y es ¿qué es lo que hace Miramón Pharma? Pues si queréis empiezo yo. Y luego seguro que en las que se refieren más a la historia de de cómo se generó la idea, pues pueden Adolfo y Chusmari hablar de ello porque fueron los que pues, hicieron ese germen. ¿Qué hacemos ahora en Miramón Pharma? Pues nosotros lo que hacemos es desarrollar nuevos tratamientos, nuevas moléculas. Son todas entidades químicas nuevas que además están patentadas. Eh, y lo que hacemos es desarrollar tratamientos con estas moléculas para enfermedades raras y enfermedades degenerativas. ¿Vale? Y además estas drogas, estos nuevos fármacos son first in class, son primeros en su especie. Además, estas enfermedades a las que tratamos de dirigirnos, pues son enfermedades que no tienen un tratamiento eficaz hasta el momento y bueno, pues por eso tenemos interés en estos desarrollos. No sé si queréis... ¿Has dicho enfermedades raras y degenerativas? ¿Estamos hablando de lo mismo o son dos conceptos distintos? Bueno, no todas las degenerativas son raras, ni todas las raras son degenerativas. Y tal vez aquí Adolfo puede precisar un poco mejor. Sí, bueno, la historia de Miramón, los precedentes hay que buscarlos en una colaboración que establecimos allá por el año 2008 con Chusmari, en la que yo le puse encima de la mesa la necesidad o el deseo de buscar un tipo de molécula para interactuar sobre una diana, ¿no? Una diana que está relacionada con el metabolismo del calcio en la célula, que es algo que está presente en muchas enfermedades neurodegenerativas y no neurodegenerativas, raras y no raras, ¿no? Es un mediador químico muy importante del funcionamiento celular y en aquel momento nosotros estábamos interesados en el funcionamiento específicamente de un tipo celular, que eran las fibras musculares, ¿no? Entonces, el trabajo con Chusmari, esta colaboración se materializó en la síntesis de unos compuestos de nueva planta, nuevas entidades químicas que cumplían una serie de reglas básicas para poder convertirse en fármacos y con los cuales empezamos a sondear su eficacia en las dianas que en aquel momento estábamos trabajando. Chusmari seguramente contará más en los aspectos más químicos de este desarrollo, pero desde el punto de vista clínico, yo soy neurólogo y realmente pues, el número de enfermedades en las que este tipo de problema está presente es muy alto y desde la posición que en ese momento ocupaba, que es la de director del área de neurociencias, lo que intenté es ver cuál era la aplicabilidad de estas moléculas, no solamente en la enfermedad que había suscitado nuestro primer interés, era una distrofia muscular, sino en otras enfermedades neurológicas en las que el metabolismo del calcio estaba alterado, ¿no? Y descubrimos que efectivamente estos compuestos, que tenían además una buena aceptación por parte de la célula, es decir, una baja toxicidad, pues realmente modificaban en el sentido favorable algunas de las alteraciones presentes en estas enfermedades, ¿no? Y ahí es cuando ya pues, empezamos a diseñar un poco la idea de la empresa para darle una entidad, buscar cuáles eran los mejores candidatos, tanto químicos como las enfermedades diana, diríamos, con estos compuestos que tenían esta base. También descubrimos posteriormente que además esta acción en el metabolismo del calcio, estos compuestos tenían acciones interesantes, complementarias, fundamentalmente en los procesos de regulación del ciclo celular y del envejecimiento, lo cual les hacía
pues doblemente atractivos para una serie de enfermedades. Esa ha sido un poco la historia contada desde la parte bio del equipo y Chus Mari os puede contarla desde la parte química cómo ha ido este asunto. Sí, bueno, lo que hicimos fue, como ha dicho Adolfo, recibimos un encargo un poco de diseño de moléculas nuevas para unas dianas determinadas. Este diseño se hizo utilizando un tipo de química, bueno, que ha recibido precisamente el premio Nobel este año, que es la que se llama química click, es una química novedosa, es de alto rendimiento, hace que los procesos de escalabilidad sean buenos, que uno pueda obtener los productos en cantidades, digamos, de multigramo, multikilos si hace falta, de manera que tiene una serie de ventajas la química que han sido introducidas desde el concepto original del proyecto. Es decir, no hay cosa más frustrante que encontrar una molécula que tenga una cierta actividad y que se quiera hacer un desarrollo, pero que luego resulta que da enormes problemas su preparación. Aquí esto se ha evitado desde el comienzo. Y además es un tipo de química que permite hacer una gran variedad de moléculas similares de manera rápida y eficaz. Básicamente diríamos que es eso. Vale, entonces empezáis a trabajar con ese objetivo que habéis comentado previamente. Descubrís que realmente se producen modificaciones en las células y entonces decidís que tiene sentido ya experimentar con más enfermedades y con más moléculas. O no sé si este es un resumen correcto. Bueno, las dos cosas. A partir del desarrollo original se van estableciendo variaciones químicas de las moléculas originales sobre la misma estructura y también ampliamos un poco el scope de interacción con diferentes entidades en diferentes modelos celulares, ¿no? Básicamente enfermedades, todas ellas de matriz neurológica, neurodegenerativa, bien a nivel central, como pueden ser las enfermedades degenerativas, fundamentalmente ELA, enfermedad de Alzheimer, y también en neurodegeneración sensorial, ¿no? Fundamentalmente en retinosis pigmentaria. Luego a nivel periférico en enfermedades musculares, enfermedades degenerativas del músculo, ¿no? Entonces son enfermedades de origen diferente, muchas de ellas con un componente genético. Nosotros teníamos una especialización previa en enfermedades de base neurogenética, enfermedades causadas por mutaciones, por lo cual estudiábamos diferentes modelos celulares procedentes de muestras de los pacientes y modelos genéticos establecidos fundamentalmente tanto en ratón como más recientemente en Drosophila, ¿no? Hemos ido testando, diríamos, diferentes compuestos de esta familia hasta obtener aquellos que tenían el mejor perfil de eficacia y también de menor toxicidad, aunque en un contexto general de muy baja toxicidad de todas las moléculas. Y luego hemos ido centrando, diríamos, los esfuerzos fundamentalmente en el área de neurodegeneración sensorial, en retinosis pigmentaria, haciendo una aproximación novedosa de llegada del fármaco a la retina por una vía tópica, fundamentalmente en procesos de neurodegeneración que conocemos globalmente como retinosis pigmentaria. Pues en paralelo a ese desarrollo, diríamos que ha sido el desarrollo más avanzado desde el punto de vista de Miramón, a nivel académico hemos seguido trabajando en las aplicaciones en las otras enfermedades que comentaba, ¿no? Enfermedades fundamentalmente del músculo esquelético, también del músculo cardíaco, que antes no lo he mencionado, y enfermedades neurodegenerativas. Pero concentrando, diríamos, el esfuerzo diríamos, más avanzado de traslación a un escenario de pasar de una molécula a un fármaco y a un ensayo clínico en el campo de la retinosis pigmentaria. Tal vez a lo mejor... ¿Por qué en ese marco? Sí, quería decir que tal vez habría que recapitular un poco y volver hasta el principio. Estamos hablando de que el proyecto conjunto, aquel encargo que fue Adolfo desde el grupo de Ciencias. de neurociencias del hospital del grupo del Instituto Biodonostia a preguntarle a Chus Mari, que es un catedrático de química orgánica en la Universidad del País Vasco, pues hacer este encargo. Esto fue en 2010.
Desde allí hasta aquí, pues ya ha llovido y para la configuración de la empresa, además de empezar con aquello de esta enfermedad degenerativa que en aquel momento era Duchenne, pues luego se cogieron las moléculas y se probaron, como ha dicho Adolfo, en distintos modelos de distintas enfermedades degenerativas. Esto lo que ha ido conformando es un equipo importante de científicos colaboradores que al final hemos acabado siendo socios, realmente muy especializados en distintas enfermedades, ¿vale? O sea, distintos socios investigan en proyectos en paralelo en distintas enfermedades. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, la compañía que se creó desde 2010 fue investigándose, se patentó eh, el invento o las moléculas, la familia de moléculas para el tratamiento de distintas enfermedades degenerativas en 2016 y la compañía se creó en 2019. ¿Vale? Entonces, ahí ¿Quién registró las patentes entonces? En ese las patentes son de las entidades públicas investigadoras. Lo que pasa es que allí mismo, en 2019, en el momento en que se crea la compañía, también se firma un acuerdo de licencia por el cual la compañía pues, tiene el derecho de explotación sobre estas patentes. ¿Vale? Y bueno, y somos los que además las mantenemos y las llevamos hacia adelante. ¿Cuántos Eh, socios de la compañía? ¿Los tres? ¿Y alguno más? sí, en total somos 10 socios en la compañía. Wow. 10 socios, sí, sí. 10 socios, Todos, la mayoría de ellos investigadores. claro. ¿Hay alguno que no es investigador? Bueno, yo no soy investigador hoy propiamente dicho, por ejemplo, pero bueno, fui investigador porque en el momento en que vino Adolfo al laboratorio a hablar con Chusmari, pues yo estaba allí precisamente. Pero sí, la verdad que posiblemente de los pocos no investigadores soy yo. Sí, Todos Pero hemos, o sea, estás cercano al proyecto en sí, aunque no seas investigador en sentido estricto. sí, Eso. en la semilla, sí, sí, bastante, muy cercano. todos hemos tenido trayectoria de investigación a diferentes niveles, a nivel clínico, a nivel básico, a nivel Sí. translacional. Y ahora en este momento hay alguno de los socios que está desarrollando trabajo más de tipo empresa, pero todos hemos pasado, o sea, todos pasamos por el mundo de la investigación, ya digo, a nivel académico o a nivel de hospital, ¿no? Todos. Y que lo que no hay en este momento son socios capitalistas. Pues Para en este entenderlo. momento todavía no los hay. Sí, sí. Y precisamente estamos comenzando una búsqueda intensa en este sentido, Bien, claro. ahora llegamos a esa parte. ¿Quién es el que saca la idea de montar una compañía para explotar las patentes? Adolfo, yo creo La que es. patente. Vamos a ver, sí, en un momento determinado, yo lo que observo es que las ideas es producto de una reflexión quizá un poco más amplia, ¿no? Hasta esos años más o menos nos habíamos dedicado pues, a publicar trabajos con nuestras reflexiones, etcétera, pero en un momento determinado pues, bueno, todos somos conscientes de que la economía basada en el conocimiento es la única que puede de alguna forma financiar la investigación y que de alguna forma una posibilidad es intentar llegar que los logros que aparecen en el laboratorio puedan concretizarse en una empresa que sea capaz de aumentar e incrementar el valor de las patentes, que si no, por sí mismas tienen poco valor. Todos yo creo que teníamos trayectoria de patentes anteriores que se habían hecho y no habían sido explotadas, no habían despertado quizá el interés de una compañía y habían acabado abandonándose después de unos años, ¿no? Entonces esto fue dar un paso en el sentido de decir, bueno, realmente creemos que lo que Teníais tenemos... cierta frustración con experiencias anteriores, ¿no? Vamos a llamarlo Sí, frustración, aunque igual estoy exagerando. bueno, no llegaba a ser frustración porque en realidad las patentes las veías como algo que habías hecho, estaban en poder de la administración no tenía diríamos, una voluntad o una ejecutoria diríamos, de trabajar con esas patentes para conseguir que sean licenciadas y bueno, esto al final quedaba en unas líneas en el currículum académico de cada uno de nosotros, ¿no? Pero no trascendía esta cuestión. Entonces, viendo que realmente desde el punto de vista científico los resultados preliminares eran muy alentadores en las cosas que estábamos viendo, pues decidimos dar el paso siguiente, que era, en lugar de buscar una financiación o licenciar la patente, cosa que es difícil cuando estás en las fases iniciales porque necesitas acumular mucho conocimiento, es intentar generar una aceleradora de ese conocimiento mediante una compañía, ¿no? Y darle un sentido, diríamos, a toda la investigación destinada desde el principio a
a convertirse en algo realmente usable en los pacientes, ¿no? Esto es también otra cuestión que a veces metes en un vericueto de investigación que es útil para publicar trabajos o para hacer demostraciones de determinadas cuestiones muy técnicas, muy académicas, pero realmente no hay un objetivo final de llevarlo a la clínica del paciente. Nosotros, quizá por mi carácter de clínico, lo que queríamos era conseguir que esto que parece que es interesante desde el punto de vista de modulación de las dianas, pues realmente pudiese convertirse en un medicamento que fuese útil para los pacientes, ¿no? Entonces esa fue un poco la raíz. Sí, también hay que decir que el proyecto mismo, como proyecto industrial, fue evaluado por Chekintec, o sea, ha sido, digamos, ya sabes que hay un ecosistema bastante rico en este sentido y que está siendo muy apoyado en Guipúzcoa en concreto. Entonces, fue, digamos, escrutado, fue evaluado y valorado desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de viabilidad industrial, etcétera, etcétera, como proyecto. De hecho, recibió algún premio. Y bueno, todos los indicadores nos alentaban a que realmente la cosa era viable. Y de hecho, pues... Hablamos de Vicky Puzcoa, sobre todo, ¿verdad? Pues, Eso es. hemos estado siempre en contacto con ellos, de hecho han sido mentores en bastantes gestiones y demás. Así que es un aspecto también. Eso desde el punto de vista industrial, comercial. Desde el Sí. punto de vista científico, entiendo que con vuestra valoración ya era más que suficiente. Sí, bueno, luego también hemos, en fin, en ese sentido hay que ser muy autocrítico. Hay que buscar, hay que estar bien seguro de que no es suficiente que las moléculas funcionen, que tengan una serie de actividades y demás. Tienes que tener un componente inventivo, tienes que buscar un nicho en el que tú justifiques por qué vas a utilizar eso y que vas a tener ventajas respecto a la competencia. En nuestro caso, el aspecto de poder llegar a la parte posterior del ojo, a la retina, por gotas oftálmicas, esto es absolutamente revolucionario. Es decir, no hay fármacos, hay 1 o 2 fármacos que son capaces de llegar hasta la retina desde el ojo. Hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de una aplicación farmacológica en retina, una de dos, o bueno, generalmente hay que hacer inyecciones intraoculares, es decir, te tienen que inyectar dentro del ojo el fármaco. Esto supone, como puedes imaginar, pues un problemilla. Pensarlo ya da un poquito de Cosa, ¿verdad? Bueno, pues cosa. entonces las moléculas se han diseñado desde el principio pensando en que puedan tener esas propiedades, no solo la propiedad terapéutica, sino una propiedad de transporte dentro de la propia estructura ocular. Y esto le confiere, la unión de los dos aspectos, le confiere un aspecto suficientemente novedoso como para poder competir con lo que hay en el mercado. De hecho, una estimación que han hecho una agencia de Barcelona, que es extremadamente reputada, en diferentes países, pues ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, oftalmólogos de Estados Unidos o de Inglaterra o de Alemania, pues estarían dispuestos a pagar aproximadamente unos 2.500 euros al año por un tratamiento a un paciente con este tipo de moléculas. Estos son indicadores que nos han llevado han confirmado que, pues bueno, tiene sentido el proyecto empresarial, ¿no? Entiendo que nadie en el mercado lo estaba haciendo y que vosotros lo tenéis protegido con patente también esa parte, lo que es la introducción. Eso es. Sí, es un aspecto muy importante. Esa precisamente segunda parte de la invención, después de la eficacia como modulador de calcio, pues la llegada a retina y el posible tratamiento para enfermedades oculares es una patente pues muy nueva. La hemos presentado en junio del 22. Junio del 22. Hay que decir también que en este área ahora se están haciendo desarrollos, bueno, esto Adolfo lo podrá decir mejor, utilizando terapia génica, que ahora está, bueno, en plena ebullición y desarrollo. Especialmente en Guipúzcoa. Sí. Lo que ocurre es que las retinopatías tienen una serie de complicaciones, que es que pueden participar muchísimos genes. Eso Adolfo te podrá expandir un poquito más. Y a veces con las terapias génicas lo que ocurre es lo siguiente. Partimos de una premisa que es cierta, pero que es cierta en un momento muy limitado de la evolución, ¿no? Todo empieza
cuando un gen con el cual has nacido defectuoso, un gen defectuoso desde nacimiento, empieza a generar problemas en cascada. A veces esos problemas tardan meses o años en hacerse evidentes, ¿no? Hay enfermedades genéticas que empiezan nada más nacer, pero hay enfermedades genéticas que empiezan pues, con 15, con 20, con 30 años y no hay nada, diríamos, antes de la aparición de los síntomas clínicos que te ilustre que esta persona va a sufrir esta enfermedad, salvo que nos movamos a esquemas que no son descartables en el futuro de diagnósticos masivos en la población de predisposición a determinadas enfermedades, cosa que ahora en este momento no es una realidad, ¿no? Entonces, cuando la sintomatología clínica llega al paciente, normalmente se han producido fenómenos primarios derivados del déficit genético, pero también fenómenos secundarios. A veces una terapia restaurativa de la alteración genética primera puede no ser suficiente para restaurar las consecuencias de lo que ha estado ocurriendo en ese órgano durante mucho tiempo antes de la emergencia de los síntomas clínicos. Por tanto, una terapia que va un poco más aguas abajo, es decir, va a las consecuencias reales del problema, puede ser una terapia perfectamente combinable con terapias génicas, porque probablemente, según los enfermos, deberemos utilizar terapias combinadas. No es lo mismo tratar un paciente donde todavía queda, por ejemplo, en el caso de la retinosis pigmentaria, una visión residual que hay que conservar, que un paciente que esa visión ha desaparecido, en la cual necesitaremos terapias restaurativas y es posible que ni siquiera una terapia génica combinada con una terapia permita restaurar si no somos capaces de recuperar algunas células que nos den la función, ¿no? Por lo tanto, en el tema de las terapias de las enfermedades genéticas, el momento de la terapia es muy importante y en algún momento puede ser necesario utilizar técnicas, llamamos aguas abajo, para tratar de restaurar cosas que ya llegaríamos muy tarde con la terapia génica. Luego también hay que resaltar actualmente al menos el aspecto económico, es decir, las terapias génicas, los tratamientos por ojo, vamos, estamos hablando de cientos de miles de euros. Sí, Mientras que, actualmente, Chus Mari, solo por precisar esto, la única terapia génica aprobada para un porcentaje muy pequeño de pacientes para esta enfermedad, para la retinitis pigmentaria, solo son capaces de tratar a enfermos con un gen muy concreto, tiene un coste aproximado de 450.000 euros por ojo y paciente. entonces, mientras que nosotros estamos hablando de unas gotas oftálmicas prácticamente, cuyo el valor real del principio activo por tratamiento diario pues es de unos céntimos de euro. De manera que el impacto social que puede tener no solo en nuestro entorno, en el de algunos sectores de determinados países, sino a nivel global, puede ser muchísimo, muchísimo mayor. Por lo que, y este aspecto siempre se nos ha reconocido cada vez que hemos hablado con expertos. Hablamos de 450.000 euros por ojo y paciente y además sin ninguna seguridad de que eso resuelva el problema. Están ahora en fase experimental. Hay otra cuestión que yo creo que es interesante de estas moléculas, antes lo he comentado, ¿no? Su baja toxicidad y su mecanismo de acción relacionado con el calcio, también con otros, pero sobre todo con el calcio, que le hacen una molécula, diríamos que puede tener múltiples dianas. Normalmente en las familias de enfermedades degenerativas, retinosis pigmentaria, hay más de 40 tipos. Al final, muchos de estos genes participan en cadenas metabólicas donde al final se dan eventos comunes, ¿no? que terminan con la muerte de las células sensoriales, bien sean conos o bastones, ¿no? Pero a través de mecanismos que pueden ser comunes a varias entidades. La terapia génica, por definición, es una terapia dirigida a un gen y a veces a una única mutación. Una terapia mecanística es una terapia que puede tener valor en diferentes enfermedades, ya digo, como terapia única o como terapia acompañante, pero al ser un mecanismo común, tiene esta virtualidad. Obviamente, cuando estamos hablando del calcio, no es lo mismo la aproximación novedosa de las gotas que se pueden aplicar en el ojo, pues probablemente necesite una aproximación diferente para llegar al músculo, ¿no? Donde otro tipo de terapias en este momento están estrellándose fundamentalmente en el mecanismo de liberación. No es que las terapias no funcionen, sino que no llega suficiente compuesto, del que sea, a las células, ¿no? Entonces, terapias de este tipo que tienen un mecanismo muy básico
y que puede, en algunas entidades puede ser muy resolutivo y en otras puede ser una terapia acompañante, neuroprotectora. Es lo que yo creo que dan una versatilidad importante o un potencial importante de desarrollo a las moléculas, no solamente en la diana que hemos elegido inicialmente, sino en otras dianas en las que seguimos trabajando y que no podemos incorporar, digamos, al pipeline de la compañía por digamos, una selección de objetivos que en esta fase de desarrollo es fundamental, ¿no? Pero que creemos que más adelante estas moléculas encierran un potencial de diversificación en otras entidades que yo creo que es bastante interesante de cara a posibles inversores. Vale. Entonces, una vez tomada la decisión de crear la empresa, con todas estas ventajas que me habéis comentado, en el año, creo que era el 2018, es cuando constituís, ¿no? 19. Perdón, constituís la compañía con 10 socios. Entiendo que en ese momento todavía estabais con molécula sin haber pasado a fármaco. Precisamente, sí. Sí, Bueno, teníamos, exacto, estábamos en la fase de, digamos, avanzando la fase de discovery, vamos a decir. Nosotros ya teníamos mucha información, por supuesto, en ratones, de actividad, habíamos comparado, o sea, solamente por decirte, moléculas que se hayan sintetizado de todas las que puede cubrir la patente, pues podrían ser del orden de 120 o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, se han ido ensayando a diferentes niveles, se han ido viendo pros y contras y demás. Entonces, ya en ese momento, en el momento de la constitución, ya teníamos una idea, o sea, un cúmulo de datos y de compuestos y de material y demás, muy elevado, por supuesto. Bien, y entonces entiendo que uno de los primeros objetivos de la empresa es crear ese fármaco, ese primer fármaco. Sí, ¿O no, es decir, o estoy equivocado? lo que se trata es de seleccionar entre el conjunto que tú tienes, el que tiene las propiedades, el conjunto de propiedades, no solo actividad, sino de farmacocinética, etcétera, etcétera, toxicidad. Es un conjunto bastante complejo. A veces mejoras un aspecto, optimizas un aspecto modificando la molécula y empeoras otro. Con lo cual, hay que alcanzar un equilibrio que es muy sutil, muy complejo. Hay que decir que también en este proceso estuvimos en permanente asesoría durante año y pico con un gabinete alemán, con un profesor que tenía experiencia de éxito personal en el ámbito farmacéutico, que colocó en el mercado una molécula nueva de tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. Ajá. Es decir que, bueno, y bueno, entonces cuando está la empresa en marcha o se funda la empresa, ya estamos con un proyecto bastante establecido de cómo hacer el proceso, lo que se llama el hit to lead, ¿no? Es decir, tenemos que ir desde el hit son las moléculas que tienen actividad, de las nuestras, y luego el lead es el óptimo, el seleccionado, digamos, entre todos esos. Y entonces, pues ese es el proceso que hemos transitado durante pues, año y pico, y ahora estamos ya avanzando hacia digamos, al cumplimiento de la regulatoria preclínica. Entonces hay que pasar del compuesto, del principio activo a una formulación. Esto ya lo hemos hecho también. Hemos colaborado con el Instituto Cidetec en San Sebastián. Tenemos unas formulaciones que le dan que tienen una forma de cápsula oftálmica, una especie de blister que son de tipo monodosis. Hemos hecho ya unas tiradas de pues, varios cientos de muestras de ese tipo. Y tenemos que hacer pues, con ellos los ensayos de estabilidad, en fin, toda una batería de ensayos que están ya protocolizados, que generalmente ya no los tiene que hacer la empresa, sino que se tienen que subcontratar a lo que se llaman las CROs, que son otras empresas acreditadas, que son las que llevan a cabo estos procesos. Claro, esta etapa requiere una inversión, tiene un coste
elevado. Y estamos ahora mismo en ese punto. Vale. Sí, sí. Y entonces, aquí la verdad es que desconozco cuál es el proceso. A partir de estos ensayos de estabilidad o los ensayos con CROs, ¿qué es lo que viene después hasta llegar a tener un producto comercializable? Porque todavía tiene que haber unos ensayos con fármaco, ¿o no? Claro. No, ahí viene es decir, una vez que se termina la preclínica regulatoria, es decir, que ese compuesto se convierte en un potencial fármaco, de hecho, se convierte en un fármaco, hay que ver si los resultados de eficacia obtenidos en esa preclínica en los modelos celulares y animales se replica en humano. Entraríamos en lo que se llama un ensayo first in human en humanos con la indicación precisa para confirmar en ese primer ensayo nuevamente validar la seguridad, pero ya en humano, y validar la eficacia. Si el fase 1, first in human, es un ensayo en el sentido de que normalmente en esa fase lo que sigues ponderando como más importante es la seguridad. Pasarías a un fase 2A, en el cual ya lo que estás tratando de ver es datos de eficacia para poder ver si la formulación que has hecho y la dosificación que has hecho es la óptima, para ver y si eso a partir de ahí es una sucesión de experimentos y de fases que están altamente regulados por la Agencia Europea del Medicamento, o en España por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, de tal forma que son pasos go no go, es decir, tienes que superar el paso anterior para poder ir al siguiente. Si en un momento el fármaco manifiesta algún tipo de efecto secundario no predicho, o el fármaco no muestra la eficacia que de alguna forma se presupone, pues el fármaco se queda para atrás, hay que volver para atrás, o bien para hacer modificaciones, o bien para abandonar el proyecto porque tiene un problema insalvable. Es decir, este es un proceso, ya cuando llegas a un fase 2B, a un fase 3, que es cuando estás ya, de alguna forma tienes una prueba de concepto ya no preclínica, sino en humanos, y lo que quieres es cuantificar la magnitud del efecto y vas a hacer un ensayo multicéntrico, y es altamente probable que el fármaco acabe comercializado. Diríamos porque lo que vas a hacer es validar, saber exactamente qué parte del nicho terapéutico que quieres cubrir va a hacerlo, y en un ensayo donde intervienen ya diferentes centros, generalmente con carácter internacional. Pero para llegar a ese fase 2B, fase 3, pues probablemente tienes que hacer la preclínica regulatoria y tienes que hacer un fase 1. En este tipo de compuestos, una de las estrategias que seguimos trabajando desde la parte académica, a través del convenio de la compañía con Biodonostia, es seguir desarrollando otras indicaciones diferentes. Habría la posibilidad de que una primera indicación, que a nivel de modelo experimental va muy bien, pero luego puede fallar en humano, y sin embargo eso no invalida el compuesto para otras indicaciones con otras vías, ¿no? Por tanto, yo separaría en el concepto de desarrollo del fármaco lo que es la indicación Princeps para poder llegar al mercado, que es lo que le da supervivencia y posibilidad de continuar con otros estudios de la compañía, y otras posibilidades más teóricas en este momento o muy incipientes, y que quizá andando el tiempo puedan llegar a ser tan importantes o incluso más que la que nosotros hemos elegido inicialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Comprendido. Entonces, estáis ahora mismo, al requerir esa inversión para hacer esta fase de preclínica, habéis empezado a buscar socios, entiendo, ¿verdad? Eso es. Ahora mismo hemos comenzado la ronda de buscar los fondos de inversión especializados en el ámbito de la salud. Y bueno, estamos con ese proceso. Y bueno, precisamente estamos muy concentrados ahora mismo en una ronda muy concreta para hacer este paso de la fase preclínica regulatoria, y vamos a hacerlo a través de una plataforma de crowdfunding especializado en proyectos de salud. Inversión en proyectos de salud. Es una plataforma que está centrada en Barcelona, se llama Capital Cell, y es ahí donde vamos a presentar el proyecto en los próximos meses. Ajá. ¿Cuánto dinero queréis obtener en esta ronda? Pues en esta ronda, que es para completar, como hemos dicho, la fase preclínica regulatoria, vamos a buscar una inversión de aproximadamente 800.000 euros. Vamos, Vale. estamos todavía por modularla exactamente,
pero alrededor de esa cantidad va Y el establecido. 100% saldría de Capital Cell, ¿verdad? Eso es, la plataforma de Capital Cell tiene una serie de requisitos. Esta plataforma, para poner un proyecto, para presentar un proyecto, primero hace un examen a través de una red de expertos internacional que tienen ellos, se llama la BioExpert Network, y entonces ellos evalúan los proyectos y los puntúan antes de presentarlos en la propia plataforma. Y otra característica importante que tiene la plataforma es que para presentar un proyecto allí hay que conseguir cubrir una parte importante de la ronda a través de un inversor líder que es el que de algún modo genera la confianza para que la plataforma y el resto de pequeños inversores participen en el proyecto. Ajá. ¿Y ese inversor líder lo tenéis que proporcionar vosotros o Lo tenemos que proporcionar nosotros y estamos en la estáis en ello? búsqueda. Sí, Vale. estamos en la búsqueda en ¿Y este esto momento. sería un inversor personal o un Bueno, inversor? la plataforma de Capital Cell no es estricta en esto. Puede ser una persona que le interese el proyecto y quiera apostar por él, o puede ser una compañía, o Ujú. puede ser un business angel, o puede ser un family office. Cualquiera de las figuras, cualquiera de los vehículos de inversión existentes, pues podría ser el líder de esta ronda. Y entiendo que ya estaréis hablando con algunos. Sí, por supuesto, estamos hablando. De hecho, nos está ayudando el Cargi en este proceso. Ya Ujú. sabéis que el Cargi es la sociedad de garantía recíproca que se ve sobre todo en Euskadi, que tiene una red de contactos importante dentro de la industria Ujú. vasca y con ellos estamos moviendo este asunto. Pero bueno, además también los socios de la compañía también tienen sus propios contactos y bueno, también puede ser un grupo de médicos o de otro tipo de investigadores que quieran apostar por el proyecto. Sí, sí, sí. Estamos ahora mismo comenzando el movimiento de esa búsqueda de los lead Vale. investors. ¿Y tenéis previsto unas fechas para tener cerrado todo el proceso? Pues nosotros hemos calculado que durante el mes de febrero será el momento de lanzar la campaña en la plataforma de Capital Ujú. Cell. Por lo Vale. tanto, todo es el mes de enero y principio del mes de febrero es el momento de la búsqueda de ese lead investor y preparar el material necesario para generar esa confianza que es necesaria. Vale. Y a nivel, a nivel corporativo, ya terminando, últimas preguntas. ¿Vosotros ahora mismo cómo estáis organizados? Porque claro, los 10 socios, entiendo que muchos de ellos tienen actividades paralelas, ¿no? O no paralelas, sino principales. Adolfo, por ejemplo, pues tiene dos responsabilidades en dos entidades que le quitarán bastante tiempo, quiero pensar. A Jesús María, pues también evidentemente su cátedra le exige pues una dedicación importante. Y Pablo, tú sí que estás ahora mismo dedicado al 100% al proyecto, Yo ¿verdad? estoy dedicado al 100% en el proyecto. Hay algún otro socio que también tiene una implicación en el proyecto total. Y bueno, luego lo que ocurre es que la compañía subcontrata los servicios de las entidades en las que los socios están contratados y participan y hacen su investigación contratada por la compañía a través de esas entidades. Ajá. Entonces, esa es su participación. Y entiendo Bueno, que y hasta el luego, por supuesto, perdón, a nivel Sí, sí, estratégico, Adolfo, Chusmari están ahí sí, sí, por supuesto, semanalmente, eso es etcétera. una colaboración impagable, ¿no? Eso Eso no lo es. pongo en duda, en absoluto. Solamente me estaba preocupando eso, el saber si tenéis ya personal dedicado al 100% al proyecto, que como me has dicho, pues ya estás tú y algún socio más. Sí, en Eh, total somos 4 personas en plantilla en este momento. y y ya terminando, ¿hasta ahora cómo os habéis financiado? Aparte de ayudas, evidentemente, a través de Wikipuzcoa, seguro que habéis accedido a un montón de programas, que hay unos Sí, cuantos, ¿no? eso es, sobre todo a través del Gobierno Vasco y la SPRI con ACITEC. Luego también en el Ministerio de Innovación hemos tenido a Torres Quevedo. También hemos tenido la fortuna de que la Fundación Biociencias nos haga un préstamo participativo convertible, Ajá. eh, Ujú. que es una cantidad bastante relevante, 250.000 euros. Ujú. Eh,
Y bueno, también las aportaciones de los socios. Actualmente nuestro capital social, pues bueno, pues lo hemos ido poniendo en distintas fases los socios y también ya es una cantidad relevante de Sí, dinero. sí. Hasta ahora, financiación pública, algún préstamo semipúblico como el de la Fundación Biociencias y la financiación privada por nuestra parte. La Fundación Biociencias, que depende de Biodonostia. No, la No, Fundación Biociencias es una entidad que depende de Cucha y de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Vale. Vale. Y bueno, ya la última pregunta. Siguientes pasos, evidentemente, es captar el dinero para poder hacer esos estudios preclínicos. Vamos a suponer que todo va bien, se hacen. ¿Cuándo terminaríais los estudios preclínicos? Estos estudios preclínicos lo que tenemos previsto es que duren aproximadamente 11-12 meses. Ujú. 11-12 meses. También esos estudios preclínicos concluyen con el inicio de actividades clínicas que no son puramente el ensayo clínico, pero sí que, por ejemplo, hay que fabricar el producto en condiciones clínicas, ¿no? En lo que se llama GMP. También hay que desarrollar el protocolo clínico y ese tipo de actividades, pues yo las incluyo también como parte preclínica, ¿no? De algún modo. Qué lento es el desarrollo en el mundo de la biociencia, ¿verdad? Es lento y es costoso, sí, Es sí. costoso, por supuesto, pero también hay que tener mucha paciencia, ¿no? Para poder... Sí, es que, bueno, si lo pensamos Es bien, ¿no? lógico, ¿eh? O No, sea, no lo pongo en duda, evidentemente. claro, hay que estar muy seguro de que esto, cada paso que das es muy costoso y hay que estar seguro de que está bien hecho Ujú. y hay una eficacia bien contrastada, una seguridad sobre todo. Por eso es tan, pues Claro. eso, tan laborioso y tan lento, sí. Claro, la ventaja, por otra parte, es que si conseguís llegar al final, el que quiera empezar para copiaros tiene que seguir el mismo camino, con lo cual tenéis varios años de ventaja. Claro, esa es la Sí, sí, ventaja. eso es, sí, sí. ¿No? No sé si me estoy sí. equivocando. Sí. Sí, sí, No, por no, supuesto. es así, es así. Ujú, claro. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante detallado, además con intervenciones de 3 personas, que seguro que enriquece mucho la explicación de lo que está haciendo. Yo, José, eh, una corrección solo en la entradilla que has hecho. Ahí has dicho una cosa que no está bien. Yo soy director del área de neurociencias del Instituto Biodonostia, pero luego has dicho director científico del Instituto Carlos III. Y eso no es. El Carlos III es un instituto global. Yo soy director científico de un centro que depende del Carlos III. vale, Carlos sí, sí, III es perdón. como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, el Carlos III tiene un montón de institutos y de centros y yo soy director científico de uno que se llama Cibernet, de un ciber de neurodegeneración. No sé si quieres que preguntármelo para tener un texto alternativo para la entradilla o simplemente lo corriges o lo editas. Sí, no, te agradezco el matiz. Me estaba contando eso, que ha sido un repaso bastante completo de lo que está haciendo Miramon Pharma y cómo ha surgido ese proyecto, que siempre la génesis es muy importante, y qué es lo que le falta todavía para poder llegar al mercado, que es lo que toda empresa pretende, evidentemente. Sí. Pues muchísimas gracias a los 3 por vuestra colaboración y muchísima suerte ahora mismo en esa fase de captación de los fondos necesarios para los estudios preclínicos. Muy bien. Pues muchas gracias a ti por Gracias, José. ayudarnos a explicar el proyecto.